Hola, buenas tardes. Bienvenidos al stand del Congreso de la Nación. Perdón por la demora. Y bueno, hoy estamos aquí para presentar una serie de charlas que tienen como protagonista al edificio del Molino, ¿no? Ese lugar tan emblemático y que hoy está en proceso de recuperación integral a partir de un trabajo interdisciplinario y muy minucioso, muy detallado, que bueno, acá tenemos dos representantes que nos van a poder contar sobre ello. Este edificio, con su famosa confitería, ubicado en la esquina noroeste del llamado eje cívico que une la Casa de Gobierno con el Congreso de la Nación a través de la Avenida de Mayo, ha sido sin dudas un testigo privilegiado de grandes hechos y acontecimientos de nuestra historia. Ese es el eje, hablando de eje cívico, el eje de esta charla, así que los voy a dejar con nuestros expositores, el arquitecto Guillermo García y la arquitecta Nazarena Aparicio. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Se escucha bien así? Perfecto. Bienvenidos entonces. Vamos a contarles en principio quiénes somos. La arquitecta Nazarena Aparicio, yo soy Guillermo García. Somos miembros del equipo técnico de la comisión administradora del edificio del Molino. Así que vamos a empezar un poco presentándoles el edificio a aquellos que no lo conocen. Aquí lo vemos embanderado hacia algunas aperturas cuando invitamos a la comunidad a reencontrarse con este edificio. Como ponemos en el título de esta charla, tiene que ver con un edificio que fue testigo de un siglo. Esta es la estructura en la que estamos insertos con la arquitecta Nazarena Aparicio, de una comisión bicameral administradora que está constituida y conducida por los presidentes de ambas cámaras de diputados y del Senado y los presidentes de las comisiones de Cultura y Educación de ambas cámaras. Tenemos a un secretario técnico administrativo, que es el Contador Público Nacional, Angelucci, y luego de allí nosotros vamos dependiendo en las distintas áreas y tenemos dentro de la estructura de la comisión administradora la posibilidad de desarrollar toda la producción, desde la investigación, desde la licitación, el contralor, el pago y la recepción de cada una de las obras en que se ha dividido el trabajo. Y en la segunda parte de la charla, la arquitecta Aparicio les va a ir contando los avances que tenemos hasta el presente. Pero ¿cómo comienza la historia? La historia de un par de pasteleros que hacia fines de segunda mitad del siglo XIX, en un área donde dicen algunas historias que funcionaba el viejo molino de la Plaza Lorea. Todavía no hemos encontrado vestigios del mismo, pero hay comentarios que van pasando de historiador en historiador y lo dan cerca del área donde llegaban los productos para la venta, en lo que hoy es la Plaza del Congreso, que por ustedes recuerdan no existía al comienzo a fines del 19. Esta, luego de esa primera instancia, como herederos de la confitería del centro, en las calles Federación y Garantías, como se llamaba Avenida Rivadavia en aquel momento, frente a lo que hoy es la plaza, se traslada a principios de siglo, ya solo, como ven allí, con la figura del pastelero Brena, y ya no sabemos qué pasó con su socio Rossi, que se perdió en el tiempo. Y se instala en esta postal coloreada de 1903 aproximadamente, al 1905, se instala en la esquina en la que hoy existe la nueva confitería del Molino. La primera se llamaba Antigua Confitería del Molino. Y así es que esta es la antigua, a una cuadra de distancia, en la misma esquina orientada como la nueva confitería del Molino. Y esto es lo que pasaba entre 1905 y aproximadamente en 1913 en el interior de esa primitiva confitería en la esquina de la hoy Callao y Rivadavia. Estas son fotos muy interesantes que se fueron recolectando a través de la historia reciente del edificio, ya que ustedes recordarán que fue expropiado el mismo en noviembre del 2014, pero recién pudimos acceder como comisión administradora el 2 de julio del año 18, siendo un edificio que correspondía a un particular, no tenía la obligatoriedad de brindar, digamos, documentación de toda su historia, con lo cual todo el aporte que ustedes podrán ver en estas fotos, más toda la información
que tuvimos que recolectar para producir los pliegos necesarios para poner en valor el edificio, tiene que ver con el aporte comunitario. Esa relación con todos ustedes, que muchos se han acercado y han operado con fotografías, con objetos y con elementos que van constituyendo la memoria de este siglo. Así es que entre 1915, Brenna contrata al joven arquitecto Gianotti, Francesco Gianotti, que había llegado a Buenos Aires con solo 28 años, unos poquitos años antes, en 1909. Y es que Gianotti recibe la encomienda del pastelero Brenna, con una encomienda bastante interesante y hoy imposible de cumplir, porque lo contrata en 1915 y le dice que tenía idea de inaugurar la nueva confitería del Molino en la misma esquina que vimos que funcionaba, sin dejar de vender al público un nuevo edificio para el 9 de julio de 1916. Hoy imposible. Esta es la construcción que proyecta Gianotti sobre una esquina que tenía 3 niveles. Cómo aparece esta estructura de hormigón armado, muy temprano para la época en cuanto a una nueva tecnología, y hoy estamos recibiendo los desajustes de esas patologías del hormigón, que es difícil de mantener porque se estaba haciendo una prueba con nuevos materiales. Y así es que rápidamente, con una estructura interior de hormigón, avanza este edificio entre 1915 y 1916, para verlo materializado ya el 9 de julio del 16 de esta manera, y como podrán ver aquí atrás mío, todavía sobre la avenida Rivadavia aparece la primera agencia Ford, de autos Ford de Buenos Aires. Y ya este edificio ha incorporado, ahí está estirada la foto, un edificio de 5 pisos que se incorpora a la esquina y una lonja de terreno sobre Rivadavia 1815, envuelta por toda esta piel que produce Gianotti en el llamado estilo Art Nouveau. Bueno, en aquella época, entre el 16 y el 30, se da lo que llamamos la primera etapa de la nueva confitería del Molino. Aquí tenemos los atavíos de la Belle Époque, el Charleston y los gorritos de la época. Y así es como lucía en ese interregno el salón del primer piso, que se utilizaba para los acontecimientos, banquetes y casamientos, como dice aquí la postal, que estos son publicidades de alguna manera de la época, con las fotos grandilocuentes de lo que significaba hacer una fiesta de la alta sociedad en este gran edificio en pleno centro, mientras avanzaba la construcción ya inaugurado, pero no completo, del Congreso de la Nación. Entonces este Art Nouveau de la Belle Époque de alguna forma confrontaba permanentemente con el estilo académico del Palacio del Congreso. Aquí vemos cómo se utilizaba fuertemente durante estos años y llega el momento infausto, el único momento en el que fue cerrada la confitería, ya que con la caída del gobierno constitucional en 1930 se produce el saqueo y el incendio del edificio. Aquí vemos cómo los policías de la época controlan los restos de lo que ha sido la destrucción del edificio, saqueado, incendiado, y este es el interior del edificio con todos los restos de aquel incendio que produce tiroteos, incendios, derrumbamientos interiores, que por 8 meses aproximadamente el edificio estuviera cerrado y de alguna manera, estos son los restos de aquel momento, todo tiznado, se pierda toda la ornamentación de la primera época y se produzca, estas son las crónicas de la época, y se produzca la necesidad de recuperar el interior del edificio con un estilo que recupera el espíritu original, pero pierde algunos de los ornatos. Este es el edificio en funcionamiento entre 1930 y 1997, en el que cierra definitivamente. Aquí vemos cómo funcionó en todo este tiempo, conservando las luminarias originales, conservando los acabados de símil mármol. Esta es la historia de este edificio que fue testimonio de visitas ilustres, de príncipes, de estadistas, de artistas, lugar para exposiciones, se escribieron novelas, se recitaron poemas, se escribieron tangos. Y así pasaba la historia del siglo XX con estas mesas mudas, testigos de todo este siglo. Y así es que en el año 1997, en este estado, tiznado por la lluvia ácida, tiznado por los colectivos que emanaban contaminantes y dejaban de esta forma todo incrustado el edificio de símil piedra, con los balcones desgranados,
como lo encontramos al llegar al edificio nosotros, envuelta con una media sombra en los vitrales y los pedacitos de vidrio colgados en esas bolsitas de media sombra, ¿sí? Y así es que este edificio fue por unos años entre que fue dictada la ley de expropiación en noviembre del 2014 hasta que pudimos acceder en el 2018, andamiado por el Ministerio de Planificación Federal como de alguna forma protección para que no cayeran trozos de edificios sobre la vía pública, pero un andamio que generó a su vez, por desconocimiento de su mantenimiento, algunas patologías adicionales porque no fue mantenido en esos años. Y así es como nos encontramos al día del ingreso de esta comisión, y entonces le cedo la palabra a la arquitecta Nazarena Aparicio, que va a continuar con el relato de toda esta nueva historia de la Confitería del Molino en proceso de restauración. Buenas tardes. Bueno, como pueden ver en la imagen, este es el estado en el que encontramos el edificio. El edificio estaba en un estado de abandono total. Había un gran deterioro en todos los componentes materiales del inmueble y en algunos puntos la estructura estaba muy comprometida. De manera tal que nosotros tuvimos que hacer, como comentó ya el arquitecto García, todo el proceso de investigación documental y demás para poder elaborar la documentación técnica y en simultáneo ejecutar la limpieza de todo este inmueble. Para hacer la limpieza, la comisión del Molino, desde el día 1, tiene un equipo de restauradores que trabajan de forma permanente con nosotros, que trabajó junto al equipo de arqueología urbana para garantizar que ninguno de los componentes de relevancia de valor patrimonial se pierdan en todo este proceso de limpiar el edificio para poder dar inicio a las tareas de restauración. El equipo de arqueología urbana sigue trabajando en la actualidad con más de 25.000 objetos hallados en todo el inmueble, pero bueno, en un inicio todavía no teníamos los talleres de restauración conformados, pero sí cada especialista colaboró en esta limpieza técnica. Este sector que podemos ver es el de la confitería, las cocinas del primer piso, y estos locales no son tan conocidos porque son los departamentos que se encuentran en los pisos superiores, donde encontramos prácticamente de todo, ¿no? Muchísimos libros, mucha basura. Esto es uno de los departamentos del cuarto piso. Y dentro de todos estos objetos y estos elementos había algunos pequeños fragmentos de la historia del edificio y de los habitantes que habían pasado por cada departamento de este lugar. Todo este proceso de limpieza demoró aproximadamente unos 2 meses. Sacamos más de 20 containers de basura de adentro del edificio. Este es el estado de los subsuelos. Y luego de esto, tuvimos que garantizar la seguridad estructural del edificio, realizar tareas de consolidación y apuntalamiento en prácticamente toda la superficie del primer subsuelo y de la planta baja, y en algunos puntos cambiar toda la perfilería estructural. Por ejemplo, en esta imagen donde podemos ver parte del segundo subsuelo, primer subsuelo, y luego se veía esta misma situación en el nivel de planta baja. Todas estas tareas de acondicionamiento estructural se fueron dando a la par del relevamiento integral de todas las instalaciones y toda la infraestructura edilicia, lo cual hicimos con convenios con distintas universidades nacionales, por ejemplo la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Tecnológica Nacional y algunos otros con la Universidad de Buenos Aires. Una vez que estaba garantizada la seguridad para todas las personas que estábamos trabajando dentro del edificio, para los peatones, y también habíamos logrado frenar el deterioro del inmueble, pudimos dar paso a la restauración integral de todo el edificio. Una de las obras más emblemáticas fue la puesta en valor de la envolvente externa,
que esto incluye toda la fachada y la torre cúpula. En esta imagen podemos ver la puesta en valor de la torre cúpula. Como bien comentaba el arquitecto García, el aporte de la comunidad fue fundamental para poder ejecutar esta puesta en valor. Y en la torre cúpula tenemos un ejemplo muy claro, que es la reincorporación de los 4 leones alados que no se encontraban al momento de la toma de posesión y tampoco teníamos documentación para poderlos ejecutar, y de los vitrales de la cúpula, que tampoco existían al momento del inicio de la obra y pudimos reconstruir gracias a fotografías que nos acercó un vecino. Acá se ven claramente los vitrales, el estado inicial de la cúpula, la escalera de la cúpula y el resto de sus componentes son de hormigón premoldeado, siendo uno de los primeros edificios de Latinoamérica que incorpora esta tecnología. Y acá podemos ver otro de los trabajos de restauración, en este caso el hall de Rivadavia. Esta tarea la hicimos a principios de la obra, donde se intervinieron mármoles, falsos acabados, que son estucos en símil mármol, dorados, grabados con bajo relieve, las carpinterías de madera y bronces. Algo similar ocurre en el salón principal, que es el salón de primer piso, donde veíamos en las fotografías históricas que se festejaban eventos y se van a volver a celebrar eventos sociales, donde se realizó la intervención integral del salón, recuperando los solados, en este caso de Caldén, todos los revestimientos en roble de eslabonia, las piezas de bronce, el vitral de 117 paños que está en su cielo raso, el estuco de las columnas, y también tenemos en este caso el aporte de la comunidad para recrear la ornamentación de la baranda del palco, que estaba también ausente cuando llegamos. Este es el salón anexo al salón principal, en unas condiciones similares. Y la confitería, donde prácticamente tuvimos que intervenir toda la estructura, como les comenté anteriormente. Se retiraron las piezas del solado de mármol, una por una, para ser reintegradas en el mismo lugar de origen. Se recuperó toda su envolvente interna, que está revestida en mármol, en espejos y con mobiliario de roble de eslabonia. Los cielos rasos con dorados y las columnas con estuco. Y principalmente todo el conjunto de broncería que está sobre cada columna. Acá hay una imagen de una de las aperturas que hicimos en la actualidad. Me parece importante comentarles que desde el primer día de la obra fue intención de la comisión mostrarle al público cuál era el estado del edificio, porque la primera pregunta que nos hacían, y de forma muy recurrente, era ¿cuándo abría la confitería? Entonces, en octubre del 2018 abrimos las puertas por primera vez, recibimos a casi 10.000 personas para la Noche de los Museos, básicamente para contar cuáles eran las tareas que teníamos por delante. Entramos a un edificio que se estaba por caer, donde el Estado llegó para garantizar la protección de este edificio, que es monumento nacional y que tiene un altísimo valor patrimonial. Entonces, todas las tareas que se ejecutaron desde el inicio fueron para garantizar la estabilidad edilicia, para garantizar que se frene el deterioro del inmueble, y luego, bueno, como ya les estuve mostrando, la restauración. Acá tenemos la fachada principal ya restaurada, que es una de las obras más complejas, de hecho, que ejecutamos por el estado en el que se encontraba la estructura de los balcones. Bueno, el símil piedra se ejecutó prácticamente desde cero, que es el revestimiento final que tienen los muros exteriores. Y acá se hizo la reposición de más de 25.000 piezas ornamentales en vidrio coloreado horneado. Y estos detalles que podemos ver son el trabajo de cada taller que hoy funciona de restauración dentro del molino. Tenemos un taller de metales, algunos de nuestros compañeros están acá presentes escuchándonos.
el taller de restauración de metales trabaja principalmente con toda la broncería que tenemos en el edificio, herrajes, ornamentos. Después también contamos con un equipo, con un taller de maderas. Tenemos muchísimos componentes, tanto de revestimiento como de carpinterías, en maderas de gran valor, de roble de eslavonia, de pinotea y demás. Acá está uno de los restauradores con una pieza original. Un taller de restauración edilicia, que es un poquito más abarcativo. En este caso están trabajando sobre el símil mármol, del acceso de Rivadavia. También trabajan mucho con yesería, molduras, revestimientos y demás. Y el equipo de vitrales, que bueno, ya lleva restaurados cientos de paños de vitral. El edificio del Molino tiene muchísimas carpinterías con esta terminación. Y uno de los objetivos de este proyecto, al margen, ¿no?, de la puesta en valor en sí del edificio y de preservar tanto el valor material como inmaterial del molino, es generar una capacitación permanente para el equipo de restauración y al mismo tiempo garantizar que el Estado pueda mantener el valor de estos edificios a lo largo del tiempo. O sea, que nosotros podemos tranquilamente restaurar nuestro patrimonio y luego hacernos cargo de protegerlo y de realizar el mantenimiento preventivo que requiere. Bueno, acá hay una foto de nuestro equipo un poquito estirados, pero acá estamos. No todos, casi todos. Pero bueno, somos básicamente las personas que estamos detrás de esta puesta en valor edilicia, que es bastante emblemática y nos enorgullece muchísimo. Así que bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, la podemos contestar encantados y si no, sí. Bueno, acá la señora me pregunta cuándo se estima que se va a inaugurar, ¿no? A partir de este año vamos a comenzar ya con visitas programadas, permanentes, con un circuito para mostrar todo el avance de la obra. La fecha exacta de apertura general de la confitería ya no depende directamente de nosotros, pero en lo que a nosotros refiere vamos a hacer eso. En breve, lo vamos a anunciar por las redes, pero no falta prácticamente nada. Sí. ¿Se va a inaugurar como confitería o se va a inaugurar como museo? Según lo que especifica la ley cuando define que el Estado sea a cargo de la adquisición del bien, instala allí la necesidad de que vuelva a funcionar la confitería y el resto del edificio, que son todos los departamentos de renta originales que tenía Brena como inversión, deben tener una función de centro cultural, e incluso propiciando exposiciones para artistas jóvenes. Va a contar también con un museo de sitio que permite contar la propia historia, esta historia que estamos contándoles a ustedes, con muchos objetos, con muchas herramientas, con los moldes, con los que se replican los elementos faltantes, van a estar ordenados y expuestos. Además de tener un archivo permanente de todo el material que se fue recolectando con el correr de toda la intervención. Ahora sí no escuché. Perdón. ¿La qué? ¿La vereda? Espera que le acerque el micrófono. Perdón, buenas tardes. ¿Dónde van a publicar los lugares, los días, de que se pueda visitar hasta tanto se inaugure? En nuestras redes sociales. Gracias. Sí, las redes del Molino, ok. Búsquenlo en todo, ¿no? ¿Cómo? Y la página web, claro, www.edificio del Molino, ¿sí? No, les preguntaba si una vez que esté terminado, la vereda va a ser nueva o le van a dejar la vereda que tiene. La vereda ya la hicimos nueva. Ya está hecha nueva. La rompen seguido cada vez que pasan nuevas instalaciones, pero la vereda ya está totalmente reparada. Tuvimos que impermeabilizar
el edificio tiene subsuelos que avanzan por debajo de la vereda. Hubo filtraciones por muchos años a través de todos los bordes y eso alteró buena parte de los cimientos y de los subsuelos. Hoy ya tenemos impermeabilizado todo el segmento y se volvió a colocar una baldosa negra neutra, que es la que usa el gobierno de la ciudad normalmente en estos edificios. Bueno, ahora sí, muchas gracias por su atención y por venir. Gracias. Bueno, muchas gracias a nuestros expositores y yo solo quiero recordarles que pueden seguir toda esta información en las redes del Edificio del Molino, @delmolino OK en Instagram y Twitter, y en Facebook Edificio del Molino. Y también recordarles que la semana que viene tenemos un segundo encuentro que lleva como título Recuperación del Edificio del Molino, Saberes Diversos y Trabajos en Equipo, que se va a realizar el jueves 11 de mayo a las 18 horas acá en este mismo auditorio. Y esta charla también la van a poder ver por el canal de Senado TV en YouTube. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, realmente el edificio lo presentamos como un testigo del siglo. El edificio de alguna manera fue caja de resonancia de buena parte de la cultura del siglo XX, además de estar obviamente muy vinculado al desarrollo del Parlamento argentino, aunque se oponía de alguna manera con su estética de la Belle Époque al academicismo que de alguna manera representa el Congreso Nacional. Pero allí de alguna forma esta caja de resonancia permitió que buena parte de la cultura se hiciera presente, se escribieran tangos, hubiera poesía, se expusieran obras de arte y bueno, y que mucha gente que visitaba Buenos Aires se daba una vuelta por el Molino y compartía de alguna forma esa experiencia cultural, comunitaria, que se fue dando desde su inauguración el 9 de julio del año 16, en su nueva etapa, hasta el cierre en 1997. El edificio fue declarado en 1997, justo al momento de cerrar Patrimonio Histórico Nacional por la Comisión Nacional de Monumentos. Esto garantizó que este edificio no se perdiera, es decir, no fuera demolido, y gracias a la ley de expropiación y puesta en valor del mismo, que se tenía fecha del 2014, noviembre de 2014, la Comisión Administradora, que es la responsable del edificio, pudo acceder el 2 de julio del 18 y comenzar gradualmente esta recuperación integral del edificio, tanto sus valores materiales como inmateriales. Básicamente el edificio, como bien lo llamaban la tercera cámara, buena parte de las discusiones antes que existieran los anexos del Congreso se daban en las mesas del Molino. Muchos de los legisladores pasaban primero por el Molino, dejaban su abrigo, tomaban algo y luego iban a sesionar. Siempre es interesante acercarnos a contar un poco cómo es el proceso de trabajo que nosotros tenemos, ya que lo que se puede ver en las aperturas y demás es siempre la confitería o los salones de fiestas, pero el edificio es mucho más que eso, tenemos muchísima superficie en los niveles superiores con los departamentos y demás, y por otro lado la gente por lo general desconoce cuál era el estado inicial de la obra, ¿no? Cuando nosotros empezamos a trabajar. Entonces, en esta oportunidad hicimos un repaso por el estado inicial del edificio al momento de la toma de posesión, las primeras tareas urgentes que se realizaron de apuntalamiento, recomposición de la estructura, consolidaciones y demás, para luego pasar a la restauración en sí, que es bueno, un poquito lo más conocido. El edificio del Molino, creo que parte de su valor patrimonial justamente se debe a su ubicación, al estar frente al edificio del Congreso Nacional, y vio pasar toda nuestra vida social y política por sus puertas y dentro del edificio también, porque funcionaba en la confitería, se solía llamar la tercera cámara, ya que los legisladores iban previo al inicio de las sesiones y luego de las sesiones a seguir charlando de lo que habían debatido en el recinto. En breve vamos a anunciar la fecha de las visitas guiadas que se van a dar en los próximos meses, ya va a ser una agenda permanente, y por otro lado, me parece importante destacar que la restauración de la confitería de la planta baja y el primer piso ya está finalizada, también lo que es infraestructura, instalaciones y demás ya está ejecutado.